Día del Estudiante en la República Dominicana. Y hay que felicitar a esos jóvenes que día tras día, jóvenes de escasos recursos, clase media, también jóvenes del sector de una clase social más elevada, van diariamente a nuestras escuelas a luchar, a esforzarse y a estudiar. Mis felicitaciones para ello. Pero quiero solidarizarme también con ese estudiantado, porque en el día de ayer, el ministro de Educación, que hasta ayer era ministro de Educación, Andrés Navarro, pues renunció del Ministerio de Educación. Y me solidarizo con los estudiantes porque realmente Andrés Navarro, en esa gestión de aproximadamente 3 años al frente del Ministerio de Educación, prácticamente le dio la espalda a los estudiantes. Pactó con todos los sectores de la República Dominicana, con todos los empresarios, con miembros de la prensa, con la oligarquía dominicana. Sin embargo, con quien debió de pactar, que eran los estudiantes de la República Dominicana, dándoles beneficios, los beneficios que les corresponden, los beneficios que le pertenecen por ese 4% de educación que el pueblo dominicano, que la sociedad dominicana logró en el año 2012. Y hoy no vemos los resultados de ese dinero, de ese aporte que hace el pueblo dominicano a la educación, que son desviados, que son llevados por otro sendero, que son manipulados. Ese dinero el estudiantado en la República Dominicana no lo ve. ¿Qué recibe un estudiante en la República Dominicana? ¿Qué recibe un estudiante del sector público? Díganmelo, ¿qué recibe un estudiante? Un estudiante diariamente recibe 144 pesos. 144 pesos por estudiante. Mientras que el ministro Andrés Navarro, nada más en imágenes, nada más en imagen pública, gasta al año, o gastaba hasta el día de ayer al año, más de 500 millones de pesos. Para vender su imagen en los medios de comunicación, para vender su imagen en los medios impresos, para vender su imagen en los medios digitales, para vender su imagen a través de la difusión de mensajes en los medios de radios. 500 millones de pesos en imagen. Y ese 4% de educación, como yo hablaba en el día de hoy, lamentablemente ha dejado 2 precandidatos presidenciales. Tener un 4% de educación en la República Dominicana ha dejado como saldo 2 candidatos o 2 aspirantes a precandidatos presidenciales por el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, Andrés Navarro y, ¿cómo se llama el otro? Amarante Baré. Estas 2 personas utilizaron el erario público, el dinero del Estado, para hacer campañas políticas. Y más irresponsable fue Navarro, para hacer campañas políticas oficiales, visitas a dirigentes del PLD, siendo ministro de Educación. Andrés Navarro lo hizo. Una falta de ética, una falta de transparencia a los principios. Y no es posible que en este país nadie, absolutamente nadie, haya dicho nada con respecto a esto que estoy hablando. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un anuncio o un privilegio o algún interés con el ministro Andrés Navarro ante el manejo cuantioso de esos fondos del Ministerio de Educación. Nada más el año pasado Andrés Navarro manejó
153.000 millones de pesos en el Ministerio de Educación. No estamos hablando de 1.000 millones de pesos. No estamos hablando de 5.000 millones de pesos, que es una barbaridad. Es mucho dinero. Estamos hablando de 153.000 millones de pesos que manejó el Ministerio de Educación a través del ministro Andrés Navarro. Que lo manejaron en nómina, en programas para los estudiantes, en desayuno escolar, solamente en publicidad, en imagen, oficialmente, datos oficiales del Ministerio de Educación, más de 500 millones. ¿Qué no se puede hacer con 500 millones de pesos? ¿Qué no se hace por el estudiantado? 500 millones de pesos. Al estudiante se le puede cambiar completamente el uniforme. Un solo estudiante no quedaría sin uniforme, sin útiles escolares, sin desayuno escolar, sin almuerzo. Más de 800 aulas se podrían hacer con 500 millones de pesos. Que un ministro no está para vender su imagen, porque aquí en este país hemos llegado a pensar, o algunos han llegado a pensar, que el hecho de manejar una nómina pública, que el hecho de gerenciar una nómina pública le da el derecho de utilizarla para proselitismo y aspiraciones presidenciales. Fue una falta de ética de Andrés Navarro enviar a Miguel Medina como jefe de campaña, hacerlo renunciar antes de él renunciar. Hacer renunciar parte de su estructura mientras él seguía administrando los fondos del Estado. Mientras él seguía utilizando los fondos del Estado. Y a mí él no me puede venir a decir hoy día, Andrés Navarro, que él no utilizó los fondos del Estado. ¿Saben por qué? Porque usted es el ministro de Educación. Usted lo primero que debió de hacer antes de hacer una visita, antes de visitar a un compañero del PLD, era renunciar y utilizar los fondos que usted haya adquirido, pero no estando nombrado en el Ministerio de Educación como ministro, porque usted es el guardián, el garante de la transparencia de esos fondos que son para el beneficio de los estudiantes en la República Dominicana. Y quiero decirle otra cosa importante a la sociedad dominicana. La semana pasada, 4 días antes del ministro Navarro renunciar del Ministerio de Educación, firmó un acuerdo con más de 38 organizaciones evangélicas. ¿Ustedes saben para qué? Para cubrirle las nóminas. Las nóminas de esos colegios evangélicos la iba a cubrir el Ministerio de Educación. O sea, los colegios evangélicos que tienen un estudiantado, que tienen una nómina, que tienen un profesorado, que tienen un conjunto de personal administrativo, ya ellos no se iban a hacer cargo de esa nómina, sino el Ministerio de Educación. ¿Y por qué razón nosotros, los dominicanos, tenemos que pagarle el dinero de nosotros, del Estado dominicano, a una institución privada? ¿Cuáles son los motivos, Andrés? ¿Cuál era la necesidad de meter en nómina pública a colegios privados que tienen su propia nómina? Nosotros ahora vamos a pagar un personal privado sin necesidad. Pues esto demuestra una vez más que Andrés Navarro no ha sido transparente, porque lo que busca es coinonía con esos profesores, con esos empresarios, dueños de colegios privados, para que le apoyen en su candidatura, en sus aspiraciones presidenciales. Así como muchos periodistas, empresarios que se beneficiaron con el 4% de educación, lo apoyan ahora que ha lanzado su candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. No hablemos de seriedad.
no hablemos de cambio. No hablemos de eso. Porque en educación han sucedido hechos cuestionables que usted, exministro Andrés Navarro, no pudo dar la cara. Como por ejemplo, las mochilas de Lucía Medina. Que nadie supo cómo sucedió ese fraude al Estado Dominicano de más de 200 millones de pesos. Un fraude. Y el ministro no supo responder ante esto. Pero no solamente eso, también los profesores en San Juan o la nómina abultada que tiene el Ministerio de Educación. No ha sabido responder eso, mucho menos vamos a ser ahora transparente en el manejo de los fondos públicos como candidato presidencial.